¿Cómo? Bien, ahora sí estamos con... estamos todos peinaditos, ¿cierto? Sí, ya. Partimos esta mini reunión con el objeto de ir decantando algunos temas de parlamentarismo, con el objeto que las futuras y los futuros candidatos, por último, tengan dentro de su agenda este tema. Saludamos a Patricio Javier Cerda, a Patricio Rodrigo Pinto y a Jeú Rivera. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos conectados Excelente, para escuchar esta conexión, este tema de interés. excelente. Jeú. Hola, ¿cómo estás? Hola René, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. Claro, súper interesante abrir debate y una exposición que va a hacer usted en el tema del parlamentarismo. Creo que es una opción a tener muy en cuenta en este proceso constituyente. Creo que va a ser fundamental que los candidatos aprecien también esta postura que creo que es la más democrática. Este sistema es lo más que se acerca a un sistema democrático y creo que es importante ir viendo los detalles. Excelente. Entonces, excelente idea, excelente iniciativa. Pinto, Patricio Rodrigo Pinto Castro. Está con el micrófono apagado. Hola, René, ¿cómo están? ¿Cómo está Geu? ¿Cómo está el Pato? Bueno, interesante tema, el tema parlamentarismo. Yo estaba mirando el paper que había acompañado René, el PowerPoint, estaba bien entretenido, derribando bastantes mitos y demostrando que esta es una alternativa válida y que si se va a repensar el Chile hay que repensarlo desde el origen. Y justamente este es el tema de las fuerzas, del eje central de donde está la fuerza democrática que echa a andar un país, ahí está el parlamentarismo. Así que Fantástico. muy entrete el debate. Bueno, y lo vamos a hacer en el marco del programa que tenemos los sábados, ¿cierto? De matices locales, Estado regional. Atacama también es Chile. Aprovechamos de saludar a los compañeros que por diversas razones de pega, qué sé yo, no pudieron, pero vamos a darle en estos apuntes del parlamentarismo. Se ve bien, ¿cierto? Estamos compartiendo pantalla. Súper, súper. Excelente. Mejor que cualquier curso que haya tomado. Estamos a nivel universitario. A propósito, aprovecho de pasar un dato. En una semana más voy a estar dictando una clase a la Universidad de Guadalajara, a la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara, con Juan y con su jefe de carrera. Así que ahí vamos a estar en México. Ya, bueno, apunte sobre el parlamentarismo. Y no es una pregunta, es una afirmación. ¿Es posible en Chile el sistema parlamentario de gobierno? El régimen parlamentario de lo que vamos a hablar acá principalmente está extraído del texto de la editorial Ariel de Joseph Colomer sobre política y ciencia política, ¿cierto? Que es un manual bien conocido y que en las próximas diapositivas van a aparecer los principales temas que saca este autor, Joseph Colomer, y que en definitiva se trata de no decir que nosotros somos los que inventamos la rueda y todo. Pero en la entrada me gustaría señalar brevemente ciertos aspectos fundamentales en forma muy rápida para que abramos micrófono y podamos conversar, y que son los siguientes. Que el número uno, en Chile no existió jamás parlamentarismo constitucional formal ni esencial. ¿Por qué es eso? Históricamente hablando, nosotros conocemos que existe un periodo denominado parlamentarismo. Que existe ese periodo denominado parlamentarismo no significa que haya existido constitucional formalmente ni esencialmente un parlamentarismo por las razones que vamos a explicar luego. ¿Ya? Porque, en resumen, nunca existió la diferenciación entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Si no existe esa diferenciación, entonces no hay parlamentarismo. Recordemos el artículo 1444 del Código Civil, ¿cierto?, que distingue entre la esencia, los elementos de la naturaleza y los accidentales, que es un tema de la filosofía clásica de Aristóteles. Si nosotros quitamos la esencia, ¿cierto?, y que es aquello que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa, ¿cierto? O degenera en otro distinto. Luego, si en Chile no existió la separación de jefe de Estado y jefe de gobierno, mal pudo haber parlamentarismo por mucho que la historiografía tradicional y centralista lo siga señalando. Ojo que no es un tema solamente que la derecha se oponga al parlamentarismo, los sectores de izquierda tampoco han tenido un tema con el parlamentarismo. Yo creo que esto es una cuestión que nos puede unir porque va más allá de los
colores partidistas específicos. Segundo, el régimen parlamentario tiene una importancia, haciendo ucronía, que si nosotros pensamos la crisis de septiembre del 73 y de octubre del 2019 se hubieran evitado, ¿cierto?, teniendo un sistema parlamentario. Eso, claro, es política ficción, correcto, pero tampoco hay que ser muy cientista político para determinar que si hay problemas políticos, lo mejor es que salga el gobierno que está de turno y que se llame elecciones, como lo vamos a ver enseguida. En tercer lugar, como lo decíamos recién, las personas tienen que ser personas naturales distintas quienes ejercen roles de jefa o jefe de Estado y jefa o jefe de gobierno. En cuarto lugar, en el sistema parlamentario las coaliciones se ven obligadas a llegar a acuerdos para formar gobierno. Con lo que hemos conversado en otras oportunidades con Patricio Pinto, con Patricio Javier, este tema de los acuerdos es trascendental en política y también tiene que ver con un tema de los programas. Si una coalición política ofrece un programa de gobierno, ese programa tiene que estar sustentado en suficientes parlamentarios para no estar dependiendo de del azar. O sea, si un conglomerado tiene 10 puntos en su programa y saca las mayorías necesarias para formar gobierno, lo más probable es que lleve esos 10 puntos. Si esa coalición no tiene la suficiente, llamémoslo así, escaños en el Parlamento, va a tener que llegar a acuerdo con la coalición B y de esos 10 puntos a lo mejor rescata 5 y agrega 5 de la coalición B. Pero en definitiva la ciudadanía va a saber que con esa mixtura, ¿cierto? Con ese acuerdo, los 5 puntos de A y los 5 puntos de B se van a transformar en ley. Porque van a haber los pactos suficientes para llegar a aquello. En el número 5, establecer esta torta, ¿cierto? Que parte con la capa baja, ¿cierto? Como una torta de novio, en donde estamos todos los ciudadanos que votamos, después vienen los partidos, ¿cierto? Los ciudadanos votan por partidos, esto es una cuestión muy importante, votan por partidos, votan por programas, no votan por personas, que es una cuestión que en Chile está enraizada, bueno, no solamente en Chile, sino un fenómeno global, en donde se vota por la persona. Es un error votar por la persona, porque lo que tenemos que hacer es votar por programas, por ideas. ¿Cuáles son las ideas que lleva esa persona? Eso es lo importante, porque nosotros sabemos que las personas naturales morimos, ¿cierto? Ese es un pequeño dato. Luego, si esa persona muere, entonces ¿cómo va a llevar a cabo? Entonces, si se fijan ahí, se enraizan algunas cuestiones que tienen que ver con el mesianismo político que hay en Latinoamérica en general, en donde todo recae en Piñera, todo recae en Bachelet, todo recae en Evo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de los ciudadanos que votan a los partidos y las coaliciones forman el Parlamento, del Parlamento se extrae el gobierno y del gobierno, como lo vamos a ver, se llega al primer ministro. Y si hay en un punto 6, si hay problemas en la conducción del gobierno, tanto el Ejecutivo, como el Parlamento, si es que se producen estas censuras, ¿cierto? El tema es dirimido por la ciudadanía. Por ejemplo, si el 18 de octubre del año pasado hubiéramos tenido régimen parlamentario y los parlamentarios se dan cuenta que el gobierno no había entendido nada, ¿cierto? Con esa frase que está tan de moda, bastaba con censurarlo, se iban todos para la casa y teníamos elecciones generales y que hubiera un nuevo gobierno. Eso creo yo es lo más sano y lo más rescatable del sistema parlamentario. Voy súper rápido para que abramos micrófono. Entonces, aquí está señalado lo mismo que les planteé recién, la existencia de personas naturales distintas que ejercen en forma separada las funciones de jefe de gobierno y jefe de Estado. Eso en Chile no ha existido jamás. El jefe de Estado no se modifica al modificarse el jefe de gobierno, y aquí están los casos paradigmáticos que son España, el rey es jefe de Estado y el presidente del gobierno es jefe de gobierno. En Inglaterra la reina es la jefa de Estado y el primer ministro o premier es el jefe de gobierno. En Alemania tiene como jefe de Estado un presidente de la República, eso ya lo habíamos dicho, y como gobierno al o la canciller. El jefe de gobierno puede disolver el Parlamento y el Parlamento puede disolver a todo el gobierno. No es que esto que van sacando ministros de a poco con acusaciones constitucionales y todo ese jugo. Pero en ambos casos debe necesariamente, y aquí viene la parte importante, debe necesariamente llamarse a elecciones populares. Vale decir, la disputa la resuelve la gente. No es un acuerdo entre los políticos, no, porque ahí podría rebarajarse el naipe completamente. En ambos casos debe necesariamente llamarse a elecciones populares para proveer de nuevos representantes, ¿cierto? Y ahí formar gobierno. El gobierno parlamentario funciona, y esta es una cuestión re importante, funciona en un sistema multipartidista,
En cambio, el sistema presidencial propiamente dicho funciona con bipartidismo, en teoría. Ojo que con todo este show que hemos visto de Trump, de Biden y todo el cuento fíjense que en Estados Unidos también se evitarían hartos dramas electorales si es que tuvieran régimen parlamentario. Nos ahorraríamos todo este show mediático. Pero, ¿cuál es el tema del sistema multipartidista? Por ejemplo, en Chile obligaría a que en su momento los sectores de centro-izquierda llegaran a acuerdos para formar gobierno, como podría haber sido en la elección del 2017, en donde el Frente Amplio con la candidata Beatriz Sánchez y el muy mal candidato Guiller hubieran llegado a un acuerdo para formar gobierno con los escaños parlamentarios, y ahí habrían tenido que ponerse de acuerdo justamente para ver quiénes eran los ministros y todo, y no estaría Piñera gobernando. Es así de simple. Con sistema parlamentario en Chile, Piñera no gobernaría, que creo yo Piñera es el que revela uno de los peores desaciertos de nuestra historia. El bipartidismo, si ustedes se fijan, mientras funcionó la concertación con lo que fue en su momento el Chile Vamos, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el Chile Vamos antes, se me olvidó. Pero bueno, la derecha o el centro derecha, eran dos bloques bien pétreos, y ahí, claro. La Alianza por Chile. Exacto, gracias, Pinto. Como tú eres de allá, no, Sí, será un mal yo estuve en la juventud de la Alianza por Chile. Juventud RN. Buena. Oye, Con el cototo. qué pesado. Oye, pero justamente funciona el sistema presidencial y el paradigma de Estados Unidos, demócrata, republicano, listo. Ahí funciona el sistema presidencial. En México en su momento PAN, PRI, Alianza por Chile, Concertación, etc. Y como decíamos, el único modelo viable de sistema presidencial propiamente dicho es el de Estados Unidos, de Norteamérica, porque los sistemas latinoamericanos son copias, memes, ¿cierto?, hiperpresidencializadas, y por ello mismo son presidencialistas, no presidencial. El régimen no es presidencial en Chile, es presidencialista. ¿Qué significa eso? Es una copia, una mala copia del sistema norteamericano. Una de las dos fórmulas democráticas que pueden resultar del proceso de ampliar el papel de la asamblea electa y limitar los poderes del monarca es, como ya hemos dicho, el llamado parlamentario. Aquí ya está derechamente Joseph Colomer. Estos son los extractos que hicimos del texto de la ciencia política, y nos explica que en la experiencia inglesa el Parlamento se convirtió en la institución soberana tras despojar al monarca del poder de vetar las leyes y asumir el poder de designar y destituir a los ministros, mientras el monarca pasaba a ser una figura ceremonial, aunque no sometida a control. En otros países en los que el Parlamento conquistó poderes importantes, el monarca fue reemplazado por un presidente de la República, también ceremonial, pero no hereditario y sujeto a control. En un régimen parlamentario, la institución unipersonal que pasa a ser más relevante no es el monarca o el presidente, sino el primer ministro, es decir, el jefe del ejecutivo que forma su propio gabinete, cuyo poder se basa en el apoyo de una mayoría de miembros del Parlamento. La fórmula dual de este modelo se organiza en torno al primer ministro unipersonal y el Parlamento multipersonal, pero ambos toman decisiones sobre la base de la misma mayoría de partidos políticos de coalición, lo cual produce una fusión de poderes entre las dos instituciones. En la actualidad hay regímenes parlamentarios en aproximadamente la mitad de los países democráticos del mundo. Eso es efectivo. Canadá tiene un sistema parlamentario y el jefe de gobierno en Canadá es la reina de Inglaterra, como están en el sistema de Commonwealth, Australia, etc. Ahora, ¿qué quería decir respecto de la situación chilena? En este rato podría ser primera ministra la Pamela Giles, claro, si tuviera el apoyo de los parlamentarios, ¿por qué no? Pero todos tendrían que poner sus cargos a disposición, o sea, tendrían que haber habido elecciones, y a lo mejor algunos parlamentarios se van, otros se quedan, algunas coaliciones se van, otras se quedan, etc. En un régimen parlamentario, el Parlamento y el gabinete que surge del Parlamento, dirigido por el primer ministro, mantienen relaciones de dependencia mutua. Por un lado, el Parlamento elige y puede destituir al primer ministro, lo que hablábamos recién. Por otro, el primer ministro puede disolver el Parlamento y convocar una nueva elección parlamentaria. Estos poderes de destrucción mutua suelen funcionar como amenazas que inducen a una cooperación preventiva entre las dos instituciones. El primer ministro y la mayoría del Parlamento cooperan entre sí para evitar la destitución del primero y la disolución del segundo.
el Parlamento elige el primer ministro. Si un partido tiene mayoría absoluta de escaños en el Parlamento, entonces se puede formar un gabinete de un solo partido. Es posible, como ocurre o ha ocurrido en la historia. En caso contrario, el candidato a primer ministro puede que tenga que negociar una mayoría multipartita, como hablábamos recién, este sistema de coaliciones, para obtener apoyo y ser elegido en el Parlamento. Habitualmente la mayoría que apoya al primer ministro y forma el gabinete se convierte en una mayoría legislativa para la aprobación de las leyes y los presupuestos. Esto es lo que hablábamos recién, o sea, si un conglomerado político tiene, por ejemplo, la meta programática de modificar el sistema de pensiones en Chile y tener un sistema de reparto, si tiene los suficientes escaños, bueno, estaría listo. Si ese es el tema, que por ejemplo, si GEU se presenta a las elecciones parlamentarias y está en una coalición que tiene X propuesta legislativa, si el partido o la coalición de GEU gana, lo más probable es que eso se convierta en ley. En cambio, hoy día, si un presidente de la República promete X, vamos a tener que depender del azar si es que tienen los parlamentarios suficientes. Y lo otro es que nos vamos a tener que comer al presidente de la República durante 4 años. Y a menos que se le destituya vía acusación constitucional, que es un despropósito, porque recuerden ustedes que en los países latinoamericanos y en Estados Unidos, la figura del jefe de Estado y el jefe de gobierno recaen en una sola persona natural. Y al recaer en una sola persona natural, cuando cae el jefe de gobierno, cae el jefe de Estado, y al caer el jefe de Estado, se desintegra la institucionalidad en su conjunto. Y se supone que el Estado tiene que ser permanente, esa es la gracia de un Estado fuerte. Un Estado que garantice las libertades, que garantice los derechos sociales, que garantice el funcionamiento del Poder Judicial, de la Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. No pueden instituciones esenciales de la República depender del vaivén político o del calor del momento, etcétera. Vamos a avanzar. En el marco del régimen parlamentario, cuyas 2 instituciones principales son el Parlamento y el primer ministro, el jefe de Estado, como decíamos recién, pasa a ser una figura secundaria. En la mayoría de regímenes parlamentarios, sobre todo en Europa, el jefe de Estado, ya sea un monarca o un presidente de la República, conserva formalmente, comillas, ¿cierto?, algunas de las funciones que anteriormente habían estado en manos de los monarcas tradicionales. En particular, puede nombrar el candidato a primer ministro, disolver el parlamento y ratificar la legislación con su firma, o sea, con la sola firma. Sin embargo, estos poderes son solo un vestigio legal o consuetudinario de costumbre, ¿cierto?, de una fórmula institucional anterior. De hecho, estas funciones son ejercidas de acuerdo con los resultados electorales y una mayoría política en el Parlamento y por tanto solo contribuyen a hacer funcionar el proceso institucional. Como suele decirse en un régimen parlamentario, el rey o el presidente reina o preside, pero no gobierna. ¿Se entiende esa fórmula? Reina o preside, pero no gobierna, porque para las patadas y los combos está el jefe o jefa de gobierno. Y el caso paradigmático yo creo que podría ser que en algún momento nos concentráramos en Alemania, en Canadá, en Inglaterra, en Japón, en Australia, lo dije recién, España, etcétera. Y si se fijan, Latinoamérica, a mi juicio, una de sus causales de su desarrollo profundo es justamente el hecho de tener un régimen presidencial aún. Para poder desempeñar un papel arbitral o de intermediación entre las disputas entre las distintas instituciones, el jefe de Estado en un régimen parlamentario tiene que ser neutral entre los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el jefe de Estado representa al Estado en su conjunto, representa la continuidad del régimen de Estado. No estamos hablando de la disputa político-partidaria cotidiana. Escoger para ello una dinastía para un largo periodo conllevaría un riesgo grande, aunque poco frecuente, de escoger una familia equivocada. Eso es el tema del caso europeo. Recuerden ustedes que Joseph Colomer es un analista europeo. En cambio, las elecciones o las negociaciones entre los partidos para formar una amplia mayoría de consenso a favor de un presidente de la República conllevan menos riesgo, pero requieren decisiones más frecuentes. De los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 7 son monarquías parlamentarias, mientras que en las 20 repúblicas restantes, el 13, el presidente es elegido directamente y en 7, es nombrado por el Parlamento. Estas son llamémoslo así, las mixturas, ¿no? Porque se discute si es que el jefe de Estado debe ser elegido
directamente. Quizá en Chile podríamos pensar en que se pueda dar esa figura de elección directa, pero con distintos años. Y en la medida que el jefe de Estado no intervenga en la política cotidiana, en algún momento yo planteé que el presidente de la República tenía que hacerse cargo de los cultos, ¿cierto?, del credo, de las iglesias, que es una cuestión súper importante que últimamente ha estado de lado, pero considero importantísimo que eso lo tenga bajo su poder el jefe de Estado, las relaciones internacionales, entre otros. O son asuntos a discutir, pero hasta ahí era. Yo sé que es una apretada síntesis, tratamos de hacerlo lo más corto posible, el tema da para largo, pero la idea es que podamos, como les decía al principio, el día de mañana cuando tengamos candidatos o candidatas, preguntarles qué pasa con el régimen parlamentario en sus respectivas coaliciones o si van por independiente, etcétera. Gracias, muchachos. No sé cuánto me demoré, parece que media hora o no tanto. Ahí estamos, Pinto, estamos listos. Yo, o sea, si la idea es como replicar el ejercicio, siento que más productivo también podría haber sido la reproducción del video que les compartí la otra vez que te había puesto. Ah, pero por supuesto, sí. Eso sobre la base de eso, que es un recurso más dinámico desde el punto de vista de la explicación, habría sido un poco más digerible a un nivel más macro la idea. Pero siento que los ejes centrales quedan claros y lo relevante es, por ejemplo, el énfasis en que justamente las mayores crisis que han existido entre ejecutivo y legislativo pasan por momentos de extrema tensión, justamente por la división o la entrega al presidente de facultades que tienen que ver con aspectos netamente legislativos y que son los que tienen que ver con la marcha del país. Entonces, estas tensiones son las que felizmente, o sea, se podrían evitar bajo la lógica de un régimen parlamentario. Y si uno mira para atrás, las tensiones más grandes han sido justamente la del 73, como bien decías tú, y esta otra de octubre, porque ahí también tuvo que salir el Congreso a hacer esta propuesta porque quedó en evidencia que frente a un personaje de limitadas capacidades que esté ejerciendo el cargo de presidente, el camino es al desastre, ya porque hubo muy poca capacidad de negociación, de transar con las distintas fuerzas políticas aspectos que resultaban bastante poco relevantes de un punto de vista financiero, como para alterar la estabilidad del país, y que provocaron las funestas consecuencias, o sea, no sé si tan funesta hoy día, bastante buena, pero los hechos duros de digerir de octubre, en el sentido de que eso con una buena mano política puede haber generado otro escenario, ¿cachai? Pero lamentablemente por la poca habilidad del personaje que estaba a cargo del rol de presidente, nos tocó vivir lo que nos tocó vivir. Claro, eso es bueno, eso va a quedar para la discusión de siempre, o sea, que es primero el huevo o la gallina, o sea, se supone que desde ese punto de vista, claro, hay una sensación ambiente, ¿cierto? Como que el 18 de octubre fue algo muy bueno y todo, pero recordemos que no fue tan bueno para muchos, y lo otro, que llegar a esos extremos violentos, no sé si sea tan bueno para la marcha de un país, o sea, llegar a esas acciones de fuerza, si se pueden evitar con un régimen parlamentario, ¿por qué no? O sea, es que esas acciones de fuerza se provocan o se gravitan, dijo el ciútico, con una ausencia de liderazgo y de manejo, pues. Sí, básicamente, Claro, de manejo de la expectativa, de la agenda legislativa, todo eso. pero por supuesto, pues, o sea, y también con una distancia tan gigante entre la realidad del día a día de las personas que trabajan y están ahí, de los ciudadanos en Chile en general, con las autoridades, y fueron esos factores los más gravitantes, la locura de las flores, qué sé yo, el tema de levantar más temprano Sí, para ahorrar plata. no, es casi Fue burlesco, una, burlesco. fue una cuestión increciendo, ya, si uno está, eso está más que dicho por toda la gente. Pero lo relevante es que la posibilidad de un parlamentarismo pudiese evitarlo. Ahora, siempre se ha sembrado el miedo en torno a eso, recurriendo a esa noción histórica del periodo de la anarquía, también se denomina, o puede que esté equivocado. El de la Pero, anarquía del tema federal, pero va por ahí mismo, o sea, pero justamente por los ensayos federales. Entonces siempre se ha mostrado y se ha enseñado en los colegios que eso ha sido terrible, que ha sido funesto. que es malo. Pero
que es malo, que cierto, se le ha hecho un juicio de valor histórico sobre eso, y la verdad de las cosas es que la mirada desde la distancia que te dan todos estos años, es que probablemente lo que llegó aquí de parlamentarismo tiene que haber sido como la visión de Dios sabe quién, que fue y volvió y encontró que la cosa era entretenida y trató de replicarla acá, pero por cierto, a la manera del happening y ciertamente no dimensionando la relevancia de estas distinciones que tú bien mencionabas en torno a la figura del jefe de gobierno y jefe de Estado. Entonces, si eso no estaba, lo que trajeron fue, no sé, podría ser cualquier cosa. Claro, lo Ese triste, Pinto, mismo es que parlamentarismo. claro, lo triste, Pinto, es que se dice por muchos y por profesores de historia incluso que el parlamentarismo en Chile no funcionó. Así lo dicen, así de tajante. Y la pregunta que hago, la contrapregunta que hago yo es ¿y cuándo hubo parlamentarismo? Porque hasta por donde yo sé, la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno nunca ha estado separada en Chile. Y como les planteaba al inicio, ese es un tema esencial del régimen parlamentario. Obvio, Entonces, sí. mal puede no funcionar, o sea, mal puede no funcionar lo que no ha existido nunca. Entonces, para funcionar tiene que existir. No, o sea, dicho de otra forma, en el sentido, no pueden decir Que que no funcionó funcionó, algo que claro, nunca estuvo, claro, que funcionó o no funcionó. si nunca estuvo. Claro, o sea, Entonces, yo le llamaría al periodo histórico ese chacreo de los parlamentarios, así lo llamaría. Desorden de los parlamentarios, pero no régimen parlamentario, si eso no existió. No sé si tú, Geo, ¿te acuerdas cuando te enseñaron en historia el periodo parlamentario en Chile? La verdad, para ser sincero, que poco nada me acuerdo, pero lo que sí es la noción de que usted dijo que el parlamentarismo no funcionó aquí en Chile. Porque es Eso el sí que meme lo que se tengo te quedó en la claro. cabeza, po, ¿cachai? Eh, Te lo metieron en la cabeza así, oye, el parlamentarismo no, cuco, caca, así como, no metas los dedos al enchufe, una cosa así. claro. Bien, respecto a este tema del sistema parlamentario, hay dos cosas que son importantes destacar. Primero, la desconfianza que hay en Chile a los diputados y senadores. Eso es lo primero. Y lo segundo, si es necesario un sistema bicameral o solamente con una sola cámara, en vez de haber dos, porque también se critica el exceso de parlamentarios. Ujú. Entonces, esa pregunta, si me la puede responder, profesor o Patricio, ¿qué es en su opinión? Patricio, a lo mejor. a ver, mira, un poco de historia en esto, que reentretenía todo esto, o sea, se ha hecho mucho cine a partir del origen del parlamentarismo. Piensa tú que todas las películas de Robin Hood están ambientadas justamente en el periodo en que se firma la Carta Magna de 1500 y pico, la Claro. firman y la obligan a firmar esta Carta Magna los lordes, que eran los señores feudales que tenían tierra, y ahí viene el origen de la Cámara de los Lores. El tiempo avanzó y también surgió otro segmento que buscó representación en el Parlamento británico y surgió la Cámara de los Representantes. Y ahí O los viene el comunes. origen o de los comunes, claro, que eran personas que no tenían tierras, que no tenían la categoría de lores. Entonces, a partir de eso surge esta idea del bicameralismo y fundamentalmente en función de que estas personas, los lores, tenían esta categoría o eran entendidos, diría mi abuela, en estas materias por el hecho de ser gente con recursos, y actuaban como una suerte de filtro de las ideas de los comunes. Entonces, Mm. una cámara siempre tiene un rol de control respecto de la otra en función del reconocimiento de no sé, esta categoría para poder hacer esas distinciones, ¿ya? Entonces, claramente que el hecho de pasar a un régimen unicameral o bicameral tiene que ver con entender cuál es el origen de la especie. Pues entonces, ahí partió. Se trajo y se trajo a la, ¿cómo se llama? A la colonia americana, A y Estados ahí Unidos. vino Mm. en Estados Unidos, ¿cierto? Y surge ahí el régimen ya, también, esta idea de que ellos no querían monarca y por eso eligen a su presidente. Y ese modelo fue el que se replica luego a las colonias, o sea, a las colonias norteamericanas de Estados Unidos para abajo, por así decirlo hoy día. Pero eso es lo que se replica en Latinoamérica y es el régimen que se establece en todos los países. Piensa tú que en ninguno en Latinoamérica tiene un régimen de carácter parlamentario y curiosamente todos los países que tienen niveles importantes de desarrollo tienen régimen parlamentario, ya porque es un régimen que evidentemente es más dúctil que una estructura tan rígida como el régimen presidencial o presidencialista, como decía René. Entonces, terminando la idea,
en torno a si podemos pasar a un régimen de unicameral, va a depender del diseño de representación que se pretenda instalar en una constitución. Porque si vamos a disminuir por criterio financiero, es un tema que realmente siento que al Estado no le debe ser tan relevante como la determinación de que por cada cuántos habitantes existe un representante sentado en esta Cámara, en esta Cámara Nacional. Entonces, eso es más relevante que los criterios financieros. Ciertamente, los criterios financieros son utilizados habitualmente como provocar una suerte de rechazo de la gente. Oye, ¿cómo van a gastar plata en eso? Oye, ¿cómo van a tener constituyente? ¿Me cachai? Entonces es un poco un argumento más del punto de vista que a nadie le gusta que se metan en las platas de uno, y generalmente la gente de derecha utiliza el discurso en orden de, oye, miren cómo están botando la plata, pero son los más reacios a pagar los impuestos. Bueno, son un poco las contradicciones que existen. Pero ese argumento que tú deslizaste recién en torno a la cantidad de dinero que se van a gastar es un tema que realmente pasa a ser secundario cuando se piensa que la idea de democracia en la que se quiere instalar tenga que ver con una adecuada representación de los individuos por el representante que va a estar sentado en esta Cámara unicameral. Yo sinceramente creo que... Es que lo unicameral podría ser para el sistema presidencial, si ese es el cuento. En el sistema parlamentario, la gracia es que, mira, yo sé que no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero mientras más cámaras, mejor. Porque mientras más cámaras hay más participación, aunque no se crea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podríamos tener una Cámara 1, piensa tú, estoy elucubrando acá ahora, una Cámara 1 con todos los concejales de todas las comunas del país. ¿Cómo estáis? Una Cámara 2 con todos los representantes provinciales. Y una Cámara 3 con todos los representantes regionales. No es malo. Si el punto es la toma de decisiones, claro, la toma de decisiones, la estructura, bajar el poder. Mientras tú más bajes el poder, si tienes una sola cámara, vas a concentrar el poder en esa pura cámara. Mientras más lo horizontalices, mejor. Piensa tú, entonces, en esa lógica del poder y en la dualidad de la figura del jefe de Estado y jefe de gobierno, si tú pudieses hacer hoy día esa diferenciación, tratar de plasmar quién es jefe de Estado y quién es jefe de gobierno en nuestra realidad, ¿conviven realmente el presidente de la República o se han separado, le recayó el Espíritu Santo de jefe de gobierno a algún ministro? Claro, están concentrados netamente en una sola persona, no hay una separación. Eso es... Patricio, bueno, Javier, no sé si están en audio, pero Jehú, ¿tú ibas a decir algo? Sí, no? Lo estoy escuchando. Sí. ¿Algún comentario, duda, pregunta, Patricio? ¿Ah? ¿Dudas, consultas, preguntas? No, claro, tiene bastante ventaja este tipo de... Claro, de gobierno y bastante efecto práctico. O sea, hay mucho efecto. El mejor efecto práctico es el ejemplo que termine su mandato. Claro, en la práctica es mucho más ventajoso. Pinto Jehú, bueno, están quedando 10 minutitos y ¿Ya? de acuerdo a lo que planteaba Pinto recién, quizás podríamos cerrar con el video ese que mandó la otra vez Pinto, que dura solamente 10 minutos. Entonces, 8 minutos. 8 minutos, algo así. Entonces lo podríamos ver y brevemente lo analizamos una vez que lo pasemos. ¿Les parece? Sí. Mira, voy a hacer un poco de spoiler para que le pongan ojo al video. Este es el origen del régimen parlamentario británico, pero también es importante entender lo que significa el gabinete de oposición, que es una hueá que es una situación que a uno a veces le choca y resulta como, ¿para qué más gente? Tiene una lógica exclusivamente de una función de control. Ponelo ahí, René. Espérame. Este es un video para... Está con subtítulos, sí, está con subtítulos. Para niños chicos. Este es un video para niños chicos del Parlamento Británico. National aid, crime. Issues affecting all our lives are shaped and driven by Parliament.
But how did it all begin? What does Parliament do all day, and how do you fit in? Parliament has evolved throughout its long history to become what it is today, changing over time to meet the needs of the people. Two key historical events began this process. In 1215, King John put his seal on Magna Carta and agreed to a list of 63 rules set out by a group of barons. This ensured for the first time that no one, not even the king, was above the law. 50 years later, Simon de Montfort, for the first time, invited representatives of the towns and shires to his 1265 Parliament. These events established the foundations for the representative democracy we have today, and from this point onwards, the power to make decisions for the nation passed, over time, from the monarch to Parliament. Let's take a closer look at the UK Parliament today. Parliament is made up of three parts: the House of Commons, the House of Lords, and the monarch. The House of Commons is the elected chamber of Parliament. It debates big issues, proposes laws, amends existing ones, and challenges the government's work. There are 650 members of Parliament, or MPs, who each represent a constituency in the UK. They belong to either a political party or are independent, and are elected by constituents of the area they want to represent. The leader of the party that has the most MPs elected after a general election becomes the Prime Minister and heads up the government. They choose a cabinet made up of 20 senior ministers, who coordinate each government department's work. Parties not in power are called the opposition. MPs from the opposition and government question the government on policy and proposed laws. The Speaker keeps the House in order by chairing these debates. The House of Lords is the second chamber and shares the making and shaping of laws with the House of Commons. It has around 800 members and it's made up mostly of life peers, and also includes hereditary peers and bishops. Lords are selected for their knowledge and experience, and hold government to account by using their expertise to look at laws and issues in detail. The monarch's role is mainly ceremonial. They meet the Prime Minister once a week to hear what's going on in Parliament and formally agree every new law. But that's not all. There are also people working behind the scenes who support the work of Parliament: clerks, librarians, researchers, and many more. The government has been elected to run the country, and Parliament holds the government to account for us, the public. But how? Prime Minister's questions and ministerial questions give MPs and Lords the opportunity to challenge the government's policies. It's in these debates that they can share the views of their constituents and the public, and how new policies may affect them. Another important way Parliament can scrutinise or look in detail at the work of government is through select committees. Select committees analyse and scrutinise policy. They're made up of either MPs, Lords, or a mixture of both. Together, committee members look at a particular subject and make recommendations on improvements. Witnesses with expertise in the area under scrutiny are called to give evidence, which is used to help shape the committee's inquiry. Members of the public, like you, with a view on the subject can also give evidence for consideration. At the end of an inquiry, a committee writes a report with recommendations that the government usually responds to within 60 days. Both houses in Parliament share responsibility for making and shaping laws. But where do laws come from in the first place? A bill is a proposal for a new law, or to change an existing law, and comes from lots of places, like governing and opposition parties, public inquiries, civil servants, or campaign groups. So how does an idea get turned into a law? Imagine the government wanted to place greater controls over the internet. A proposal called a Green Paper is published, which presents the government's ideas for future policy. This is open for public discussion, with interested groups like internet service providers and others likely to be affected. Once findings are gathered, a white paper is published, which outlines a firmer plan for government policy. Cabinet ministers must agree whether the proposal is taken forward. Once agreed, a bill is drawn up, and the minister responsible for the policy introduces the bill to Parliament for debate. MPs and members of the House of Lords comment on, debate, or amend the bill through several stages, and at the end of the process, apart from very rare circumstances, it must be agreed by both houses. It's then passed to the monarch, who gives formal approval, or royal assent, and the bill becomes law, called an Act of Parliament.
In the UK, we live in a democracy, which means power is in the hands of the people through our right to vote. Throughout history, lots of people in the UK have campaigned for the voting rights we have today. There are lots of different types of elections to vote in: general, local, European. Let's take a closer look at how MPs are elected to the House of Commons through the general election. General elections take place in the UK usually once every 5 years, and every seat is up for grabs. On polling day, voters make a choice from a list of candidates. The candidate with the most votes then becomes that constituency's MP. Okay, but how would I know who to vote for? Before elections, candidates need to campaign to get people to vote for them. Campaigning can involve handing out political leaflets, speaking in public debates, talking to people during door-to-door visits, and party political broadcasts. Parties standing for election publish a declaration of their policies during the campaign, called a manifesto. Once elected, an MP represents all their constituents, even the ones that didn't vote or voted for a different candidate. The party with the most MPs elected forms the government, and their leader becomes Prime Minister. And if there's a hung parliament, where there's no clear winner, then a minority government or a coalition government may be created, or a fresh election held. Si no hay mayoría, nuevamente elecciones. ¿Qué es mejor que la segunda? One way to have a say in how the country is run is to use your vote. You have to be 18 or over to vote in general elections, but you can register from the age of 16. There are lots of other ways to get involved and have your voice heard, whatever your age. Remember, MPs represent all of their constituents. But how? You can visit an MP in their local constituency office, or you can even travel to the Houses of Parliament to lobby them in Central Lobby. Lords have knowledge and experience in specific subject areas. You can look them up by policy interest on the Parliament website. Anyone can contact any Lord or their local MP by letter, phone or email to discuss an issue that's important to them or their community. Sometimes though, there's strength in numbers, so to get your voice heard, you could join the youth section of a party or the UK Youth Parliament. If you're passionate about an issue, you could start a petition for a cause either on paper or online, or join an existing campaign, pressure or protest group to influence decision making. These groups use different methods to get their voices heard, from lobbying to peaceful protest, all designed to bring about change. And don't forget, you can get your voice heard in school or college too by joining or starting a student council, a bit like a mini parliament. Mini parlamento en la universidad, ¿qué tal? So, Parliament sits at the heart of UK democracy, debating the big issues of the day, making and shaping laws, and holding the government to account. By voting, petitioning, campaigning and more, you can also get involved with the work of Parliament. What will you do? ¿Qué les pareció? Bueno, ¿Qué les el pareció, texto ahí muchachos? no lo había visto. Yo ya lo había visto. Yo igual. ¿Qué te ¿Qué pareció? te pareció a ti? Sí, yo igual lo había visto. Interesante porque hace un resumen completo de casi todo lo que es el sistema político de allá de Inglaterra, empezando primeramente que es democrático, obviamente, que incluye las materias de ley, lo más importante, cómo se eligen la Cámara, o sea, la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, sus funciones, y cómo funcionan los contrapesos entre ambas posturas, las coaliciones. No, me pareció súper interesante. Creo que es una manera ventajosa de entender el sistema parlamentario. Claro, es que las cosas si funcionan, en realidad ahí da lo mismo si es una cámara, dos cámaras, y como bien decía Geo al principio, con el descrédito, la mala fama que tienen los parlamentarios, igual se debe a que tampoco los parlamentarios pueden hacer mucho. Pues si en un sistema presidencialista como el nuestro, todo el poder lo tiene el presidente de la República, entonces pregunta, ¿qué puede prometer un parlamentario? Claro. Si de hecho hay muchísimas materias en donde está vedado. No podría hacer esa campaña tan efectiva No puede. Y lo otro que nos sale en el video y que no lo dijimos al principio, disculpa, es que las coaliciones políticas
forman a su gente desde el primer día que ingresan a los partidos, a las coaliciones para hacer gobierno. Entonces, por ejemplo, si tú, GEU, te metiste a un partido, tú sabes que el día de mañana puedes llegar a gobernar, entonces tú ya estás preparado para eso. Hay una Claro. preparación desde los colegios, la universidad, etcétera. O sea, llegan preparadísimos a... Es política profesional, digámoslo. O sea, si tú me preguntas a mí, René, aunque no me lo preguntes, igual te lo voy a decir. En el fondo tiene que ver con que el Estado asuma la obligación de formar ciudadanos que construyan o sigan construyendo el Estado. ¿Cachai? Sí, Porque porque si eso es de no se hace, nosotros. Po. pero es que es una suerte de autopreservación, pues, weón. Si no se preserva el ideal democrático, el ideal de la no violencia, el ideal de la participación, o sea, ¿cómo pretendes tú sostener en 20 años más la democracia? Entonces, si el Estado no autoinvierte en sus ciudadanos y en una adecuada formación de ellos, que no espere que el Estado de Derecho se respete, po. Es que eso es. Porque son finalmente las élites las que se educan y las que entienden la lógica y toda la estructura del funcionamiento del Estado de Derecho, mientras los cabros en el colegio se les mete, no sé qué materia está alto del partido. ¿Ya? Claro, o es que cuando tú te involucras en algo... Sí, Ahí tení un un temón. deber del Estado para con sus ciudadanos, porque es invertir en el Estado, po. Es una autoinversión. Claro, Con ciudadanos y bien el formados, compromiso... preparados, Sí. van a operar bien. Y el compromiso que cuando las cosas son tuyas, cuando tú estás involucrado, cuando sabes que eres parte de, lo cuidas, O sea, sabes lo que vale. Claro. Lo otro importante destacar era del video la parte ceremonial del jefe de Estado. Su función es súper limitada. Por ejemplo, se puede inferir de eso que, por ejemplo, no tiene la facultad de decretar un estado de catástrofe o de emergencia y sacar a los milicos a la calle. Por ejemplo, Entonces, esa es una ventaja, pero súper importante destacar porque acá en Chile tenemos de sobra ejemplos de estas facultades que se vuelven arbitrariedades finalmente. exactamente. Bueno, yo creo que se cumplió el objetivo. Podríamos ir cerrando. Patricio, Javier, estamos ok, creo. Estamos ok. Oye, Voy a dejar de grabar. para- Saludos.